Hola, esta semana estamos trabajando con los artículos de dos reconocidos autores en el área de la toma de decisiones, como son Valerie Hodgson y Joe Hagan. En nuestra primera clase comentábamos que si algo caracterizó tradicionalmente al estudio de lo internacional fue el énfasis en los factores de orden sistémico y en considerar al Estado como el principal actor de las relaciones internacionales. En estos dos artículos los autores nos plantean cuáles son los beneficios de la perspectiva contemplada dentro de lo que se ha dado en llamar el análisis de la política exterior, entendida como una subdisciplina concreta dentro de las relaciones internacionales como disciplina científica. El análisis de la política exterior de alguna manera ha cuestionado o ha desentrañado lo que está por detrás de esos factores de orden sistémico o detrás de esos estados que supuestamente son los que toman decisiones. Y en ese sentido ha enriquecido el análisis de los procesos y las tendencias internacionales. Joe Hagan, por ejemplo, nos plantea que a partir de los trabajos de Richard Snyder se puso en evidencia que el individuo importa cuando se trata de analizar los procesos internacionales. Esto de alguna manera quebró ese peso que habían tenido los factores sistémicos, peso que posteriormente se recuperó en los años 80 a raíz de los trabajos de Kenneth Walsh, que ponen en evidencia o que tratan de destacar cómo lo sistémico influye en lo internacional. Sin embargo, a partir de los trabajos de Snyder y haciendo un análisis histórico, que es lo que hace Joe Hagan en su artículo, podemos observar que hay un conjunto de condiciones en las cuales los factores sistémicos no son suficientes para explicar por qué se toman determinadas decisiones. Esas tres condiciones concretas son las situaciones de incertidumbre, en las cuales no tenemos información exhaustiva o completa de la situación en la cual estamos tomando decisiones, el hecho cierto de que siempre que se toman decisiones hay variedad de valores involucrados, no hay un solo objetivo que se desea alcanzar o un solo propósito que se desea satisfacer. Y finalmente, que no hay tal cosa como una autoridad concentrada en un solo actor, sino que normalmente la autoridad está dispersa en una variedad de actores. El hecho de que las teorías de la toma de decisiones, es decir, las teorías que se han desarrollado en el marco del análisis de la política exterior, den cabida a estos tres elementos que hacen que el proceso de toma de decisiones sea mucho más complejo, ha conllevado a que las teorías de la toma de decisiones y el análisis de la política exterior representen un complemento importante a los factores sistémicos y hayan enriquecido a las teorías de las relaciones internacionales. A partir de estas consideraciones, Joe Hagan pone en evidencia que es importante analizar cada unidad de toma de decisiones en concreto. Este es un concepto que nosotros vamos a trabajar más adelante de la mano de los trabajos de Margaret Herman, el concepto de unidad de decisión. Lo interesante por los momentos es que tengamos comprensión de que las unidades de decisión son variables y que incluso dentro de un mismo tipo de sistema o régimen político, como son los sistemas democráticos, pueden existir variedad de unidades de toma de decisión. Por otra parte, Valerie Hodgson nos plantea que toda disciplina tiene un fundamento, un basamento teórico. En el caso de las relaciones internacionales, aunque no lo parezca, ese basamento teórico está en los individuos. Es decir, cómo los seres humanos individuales perciben y de alguna manera reaccionan ante los eventos internacionales, ya sea que esa reacción se dé a título meramente individual o en base a grupos de toma de decisiones. Por muchos años, las teorías de la toma de decisiones o la disciplina de las relaciones internacionales estuvo desprovista de este basamento centrado en el individuo, y el análisis de política exterior como corriente o subdisciplina dentro del análisis de lo internacional permitió recuperar este fundamento que representa al individuo para el análisis de lo internacional. Valerie Hodgson destaca algunas características del análisis de política exterior que para nosotros resultan sumamente importantes. Por una parte está el hecho de que es una perspectiva o una subdisciplina de carácter multifactorial, es decir, que consideran la complejidad y la variedad de factores que intervienen en un proceso de toma de decisiones. También es una subdisciplina que se basa en el análisis en múltiples niveles. En el análisis de política exterior se ha destacado a lo largo de su historia que no es posible concentrarnos solamente en un solo nivel de análisis para entender por qué se toman determinadas decisiones. Este hecho ha hecho
que el análisis de política exterior haya debido enriquecerse de múltiples otras disciplinas, como la economía, la teoría de los juegos, la psicología, etc. Esto hace que el análisis de política exterior sea quizás la vertiente de las relaciones internacionales más integradora que podamos encontrar dentro de este campo científico. Y al incorporar esas contribuciones que han hecho otras disciplinas como la economía, la psicología, etc., estamos en presencia de una subdisciplina que es profundamente multi, inter e incluso transdisciplinaria. Una quinta característica del análisis de política exterior es que está orientado al estudio de los agentes, pues se parte de la premisa de que solamente los individuos son los que realmente toman decisiones. Finalmente, el análisis de política exterior estudia a los agentes en su especificidad. Se niega a ver a los actores internacionales como cajas negras, en cuyo interior no sabemos qué es lo que está pasando. En definitiva, uno de los valores extraordinarios que tiene el análisis de política exterior es que permite conectar los factores materiales, las condiciones objetivas y externas que influyen en la toma de decisiones, con factores de orden interno, lo que se llaman los factores ideacionales, las creencias o las percepciones, por ejemplo, que están en la cabeza y en la mente de los hombres, que son los que, en definitiva, formulan las decisiones que llevan a cabo los actores internacionales en el marco del concierto internacional. Es precisamente la incorporación de estos factores ideacionales o intangibles lo que hace que podamos emprender un estudio de lo internacional desde una perspectiva cambiante, dinámica, compleja, enriquecedora, de las cuales no dispone la teoría de las relaciones internacionales. Finalmente, en su artículo, Valerie Hodgson nos conduce a estudiar los orígenes y la evolución histórica del análisis de política exterior. Ya nosotros sabemos que esta subdisciplina del análisis de política exterior tiene su origen en 3 trabajos fundacionales, que son los trabajos de Snyder, Brock y Sapin, el trabajo de James Rosenau y el trabajo de Sprout y Sprout, que dieron origen a lo que hoy en día se consideran las 3 subcorrientes o vertientes de estudio dentro del análisis de la política exterior. A partir de estos trabajos iniciales, el análisis de política exterior se ha venido desarrollando centrada en el estudio de la especificidad de los actores, y hoy en día se ha llegado a aceptar que no es necesario elaborar una gran teoría o una teoría marco que lo explique todo, una teoría altamente formalizada, muy abstracta y que incorpore todas las variables que potencialmente pudieran influir en un proceso de toma de decisiones. Está la apertura que hemos alcanzado actualmente en el análisis de la política exterior y en el análisis de la formación de decisiones, que estamos incorporando incluso los aportes más recientes de la neurociencia o abriéndonos a estudiar otro tipo de variables como las emociones.